Pero estos datos sí son buenos. Después, en la próxima, podemos hablar de Una República sin buitres y otros libros. Pero acá hay 2 o 3 datos que hemos dicho hoy que están copados. Que uno, los spin-offs en su conjunto, según este libro, rinden mejor que el mercado. Las empresas familiares, según este libro, rinden mejor que el mercado, no son consejos de inversión. Hay industrias que son más rentables que otras, va a depender del precio en el que las compres, pero hay industrias que son más rentables que otras. Argentina es un delirio, como podemos sacar en estos gráficos. Casi todos los fondos activos que eligen empresas pierden contra los fondos pasivos indexados, y esto también es interesante, pues como, che, Santi, pero estás diciendo que las compañías familiares y los spin-offs son mejores, si hubiese un fondo. Claro, pero la joda es que cuando el fondo es activo, si empieza a invertir en spin-offs de forma activa, probablemente elija para el orto. Como que la magia no tanto es en esto de cómo está compuesto el índice, sino en la sistematización de la compra a través de cierto criterio, que esto sí está en varios libros, no lo puse porque no hay un gráfico que explique esto, pero es ¿por qué los índices en general le ganan a los humanos? Porque los humanos en general tomamos decisiones de mierda emocionales. En cambio, el índice siempre toma la misma decisión. Por ejemplo, el S&P. El S&P es un índice por market cap que siempre está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por market cap. Si una empresa vale más de market cap, va a tener más proporción en el índice. ¿Está bien? Entonces eso es un criterio de inversión, que puede estar bien o mal. A mí no me gusta, por ejemplo, que hoy tenés a las 7, 8 empresas más grandes de Estados Unidos que valen una guasada del índice. Es una aberración total. Y el otro día veíamos en una herramienta que está buena, que quizá podemos hablar 2 minutos de esto antes de liquidar, si es que la encuentro, ¿no? Que era la del overlapping de los fondos, que no la estoy encontrando. Así, esta. Fund Overlap de etfrc.com. Entonces vos pones, por ejemplo, SPI con QQQ y ves que te coincide el 16% de las posiciones, porque SPI tiene 7% de la guita que vos pones en SPI la estás poniendo en Apple. Y en QQQ, cuando vos pones, por ejemplo, $100.000 en QQQ, estás poniendo $12.300 en Apple, $13.000 en Microsoft, $7.000 en Amazon, $7.000 en Nvidia y $4.000 en Alphabet clase A. Entonces es como, che, guarda, loco, estás poniendo un montón de guita al invertir en QQ en muy pocas empresas. En 5 empresas locas pusiste una guita desmadrada. En 5 empresas locas, que son Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y Google, Alphabet. Entonces es como, eso a mí no me gusta. Pero porque soy un humano falible y eso no me gusta, probablemente tome decisiones de mierda que terminen como esto de los que esta gente es mucho más capaz que yo, la que estoy mostrando en pantalla. Igual sistemáticamente pierden contra los índices. No porque los índices sean el mejor criterio de inversión, sino porque todo el tiempo hacen lo mismo. Es como si fuesen un humano infalible. Es decir, toman la decisión, por ejemplo, el SPY, que es un ETF pasivo indexado, que muestra cómo está compuesto el S&P 500. Y listo, invierte en eso. Entonces a la larga es como si fuese un humano que tomó la decisión de invertir en el S&P 500 por market cap todo el tiempo sin parar y nunca cambiando de opinión. Y eso es lo que funciona. Porque hay libros que explican, por ejemplo, distintas estrategias de inversión y lo sorprendente es que no solo el S&P es una buena estrategia de inversión, que es la que Buffett, por ejemplo, recomienda que sus herederos pongan el 90% de la guita en el S&P, en el SPY o uno de costo más barato que el SPY, alguno de Vanguard, sino que otros criterios de inversión parecidos, pero siempre el mismo puto criterio, funcionan también ganándole a a los fondos activos. Por ejemplo, vos podrías tomar la decisión de, che, voy a invertir en el S&P, pero siempre equally weighted. Y ahí la segunda decisión es cuándo vas a rebalancear la cartera. Porque equally weighted es cuando empezás. Hay un paper de una universidad, no me acuerdo, lo vimos acá en algún miércoles del pasado, que mostraba qué pasaba si vos invertías en las 500 empresas originales del S&P y no hacías nada más que cada vez que te pagaban dividendos, reinvertir ese dividendo en la propia empresa que te había pagado el dividendo. Y lo que pasaba era que esa estrategia le ganaba al S&P. Y eso es una locura porque eso hubiera sido un fondo muy fácil de mantener. Tipo, nunca hagas nada, solamente cuando te pagan un dividendo recompras la misma empresa que te pagó el dividendo. Y si hay un spin-off, te quedas con el spin-off. Y si quiebra una empresa, te quedas hasta el final, hasta la quiebra, a ver qué te queda de lo que quebró. Y todo así, sin hacer nada. Eso no era un equally weighted con rebalanceo. Era un equally weighted original y después ningún rebalanceo. Entonces terminabas teniendo una posición súper grande de las empresas que le iba bien. Pero sin embargo, eso le ganó al S&P. Pero ¿por qué también fue una buena estrategia? Porque siempre fue la misma. Fue una estrategia y respetada en el tiempo. Que en el largo plazo nosotros no podemos respetar. Porque a mí mismo, que esto me fascina, todo el tiempo estoy pensando cosas nuevas. Entonces voy a cagar mi rendimiento por estar pensando cosas nuevas. En vez de decir, che, vamos con un equally weighted, que puede ser, no sé, todo el S&P, una vez por año lo rebalanceo, en una fecha random para que no sea el 1 de enero, porque quizás hay muchos ahí rebalanceando boludeces. El 14 de julio rebalanceo y listo.
o cada 2 años, o cada 18 meses, o cuando mierda sea, pero siempre hago exactamente lo mismo. Por ejemplo, podría ser, agarro el decil más barato de la bolsa en cada momento, una vez cada 16 meses y 2 días rebalanceo, y siempre tengo en cartera equal y weighted del decil más barato del mercado. Más barato según qué criterio. No sé, hago una fórmula, price over books, price over earnings, price over free cash flow, le pongo una ponderación falopa y repito todo el tiempo. Ahí me va a ir bien. Pero eso no lo voy a poder hacer, ya lo sé. No lo voy a poder hacer porque soy un humano falible. Entonces, cuando lo haga 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, cuando el año pase el 8, ahí voy a tener algún mambo psicológico, voy a tomar una decisión del orto y voy a vender todo y voy a hacer otra estrategia de inversión. Y ahí la cagué, porque lo que se vio en el pasado es que los fondos activos pierden contra los índices por no respetar una estrategia de inversión de forma sistemática. Si ustedes se fijan, en Estados Unidos, y con esto liquidamos, hay un fondo que se llama Tweedy Brown, que tiene más de 100 años y que pasa totalmente desapercibido. Nadie está hablando de eso. Porque se habla de cualquier boludez. Se habla no sé, de Tesla en vez de hablar de cosas de verdad donde la gente pueda seguir guita posta. Entonces Tweedy Brown existe hace más de 100 años. Eso quiere decir que algo hacen bien. Y puede ser que su estrategia sea mejorable, porque cuando yo veo una estrategia de inversión siempre estoy pensando cómo puede mejorarse. Tengo ese mambo psicológico. Entonces veo la estrategia de Tweedy Brown, que tiene más de 100 años, y digo, che, se podría mejorar haciendo tal y cual cosa. Y es como, pero vos sos tonto, Santiago, porque esto ya tiene más de 100 años. Y por algo sobrevivió. Es como, algo acá está muy bien hecho. Si ustedes se meten, por ejemplo, en dataroma.com, van a llegar a Tweedy Brown, por ejemplo, y hoy tiene 86 posiciones, y las posiciones son Leo, Berkshire Hathaway, Safran, Nestlé, Total Energies, Google, Heineken, Diageo, CNH, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Deutsche Post, AutoZone, United Overseas Bank, 2% voy ahí que tiene de posición. La máxima posición es Berkshire Hathaway con el 6,8%. De esa primera hasta la que estoy leyendo ahora va 2%. United Western Life Group 2%. Y las que vienen después, que son un montón, todas tienen menos del 2%. Menos del 2%. Y después tipo las que menos tienen, algunas japonesas 0, algo por ciento. Pero tienen 86 posiciones, todas de valor internacionales de distintos países, que también hay un libro que está copado, que se llama Global Asset Allocation, que te cuenta un par de historias para escalofriantes de bolsas que se fumaron y que ¡pum! No hay más capital, se terminó el capitalismo acá. Y eso ha pasado. Entonces guarda, porque tener todos los huevos en una sola canasta bursátil, por ejemplo en la bolsa yankee o en la bolsa de donde sea, pueden pasar desgracias mayúsculas. Por eso, por ejemplo, este Tweedy Brown diversifica de forma internacional. Diversifica por tamaño de mercado de las empresas, diversifica en cantidad de inversiones, no pone todo en 8 empresas, sino en más de 80. Y esas 3 cositas las complementa con elegir dentro de un pool de empresas que sean de valor, que sean casi indestructibles, como Berkshire Hathaway, Nestlé, casi indestructibles. Johnson & Johnson. No empresas cancheras que parece que van a multiplicar por 4.000 su cosa, porque tienen bien en claro que hay que proteger el downside en vez de maximizar el upside. Y si se fijan en el retorno de Tweedy Brown, leyendo la última carta de los inversores, los últimos 30 años, están levemente, muy levemente, algunos fondos por arriba del benchmark y algunos fondos de Tweedy Brown levemente por abajo. El International Value Fund, que es el que estoy hablando, está levemente por arriba en los últimos 30, 40 años desde que existe, este fondo en particular. La empresa Tweedy Brown existe hace más de 100 años. Entonces, eso a mí me da como cierta validación de estos chabones, saben lo que hacen. Pero la cosa es que si yo hoy copio a Tweedy Brown y mañana cambio de opinión, ya estoy cagando la sistematización de ese esfuerzo. Estos sobreviven en una industria donde casi no sobrevive nadie, lo acabamos de mostrar. Sobreviven porque toman decisiones de forma sistemática. Eligen un criterio, vamos a elegir empresa de valor, diversificada internacionalmente, diversificada por market cap, diversificada en cantidad de inversiones, y lo vamos a hacer todo el tiempo.
Cuando esté de moda las tecnologías y comprar a price of earning de 40, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que hacemos siempre. Algún año vamos a estar por debajo del benchmark, está todo bien. Otro año también vamos a estar por debajo del benchmark, está todo bien. Y así 1, 2, 3, 5 años todo por debajo del benchmark, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y en algún momento algo va a pasar que va a despegar y vas a recuperar lo perdido. Pero es esa fe de mantener siempre haciendo lo mismo, lo cual es casi imposible para todos nosotros los humanos. Por eso siempre estamos atrás de los índices indexados pasivos. Y esto no ha sido un consejo de inversión, sino que ha sido un pequeño review de estos libros, The Little Book of Common Sense Investing y alguno más que vimos recién.